¿Es posible que una persona que perdona una infidelidad no guarde rencor nunca más? Sí. ¿Tú? ¿Eres tú? No dijiste tú, Kenneth Trian. Ay, bueno, claro. Ok, tienes razón. Sí, es posible. Claro que es posible. Para ti es posible, ¿eh? No. No. ¿Me tendrías rencor? Obviamente. Tú eres el amor de mi vida. Las mujeres que hemos estado contigo, lo que tenemos en común, siento que todas somos mega intensas, No sé. ¿no? ¿O soy yo nada más la más intensa? Ya cuando estás en el tercer cuerno dices, o quizá es un patrón que ya tiene, ¿no? O sea, O sea, y el imbécil eres tú por haber regresado, sin duda. ¿no? Y entonces tú regresaste con una mujer que te fue infiel porque el amor lo puede todo. Exacto. ¿No? Mueve montañas. Mueve montañas y Indalgas. claro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo van de ahí? Yo soy Kenneth, ella es Marta y Este es nuestro podcast. Nos quedamos a medias tocando el tema de infidelidad, exacto. ¿no? Entonces vamos a seguir. Porque si hacemos más preámbulo, No acabamos. no acabamos nunca. ¿Es posible que una persona que perdona una infidelidad no guarde rencor nunca más? Sí. ¿Tú? ¿Eres tú? A ver, tú viste una Don persona. Rencores, ¿eres No, pero tú? viste una persona. No. No dijiste tú, Kenneth Trian. Ay, bueno, claro. Ok, tienes razón. Por favor, dame la pregunta otra vez. No, sí. Sí. ¿Es posible que una persona que perdona una infidelidad no guarde rencor nunca Sí. más? Sí, Sí, es posible. claro que es posible. Para ti es posible, ¿eh? No. No. Lo guardas hasta la fecha. Claro. Claro. Sigue siendo un golpe bajo. Sí. Sigue siendo un. Que poca, la neta, yo me estaba portando bien chido contigo. Lo que hemos platicado muchas veces. Sí. O sea, es válido, la hormona juvenil, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero ya, o sea, uno es error, ¿no? Lo demás es vanidad. O sea, es como 1, 2, 3, 4. O sea, es como. Cuatri. Exacto. Ajá. Está perro, ¿no? Pero tú crees que si se hubiera quedado en una infidelidad, o sea, que no le hubieras guardado rencor? Yo creo que sí, no. O sea, si ahora has dicho, va, fue un error. Porque entonces el amor habría perseverado. Bueno, pero así en ese entonces. Sí. Estamos hablando de en ese momento, en esa relación, todo. Ok, ahorita, No. No. Rencor no le tendría. O sea, a mí, ¿a ti qué? ¿me tendrías rencor? Obviamente. Tú eres el amor de mi vida. ¿A ti si hubiéramos andado en ese momento? No. O sea, si yo te fuera infiel ahorita, Ajá. Depende. ¿Con quién? ¿Cuánto? O sea, las circunstancias. Depende de las circunstancias para ver si guardas rencor. No para ver, para ver si la vida te hace guardar rencor o no. sí. Depende, ¿no? O sea, es como, quizá no te guardaría rencor si hubiera sido un error, ¿no? ¿Qué es lo que me pasó la primera vez que me fueron infiel? O sea, era como, quería perdonarla, quería como, no, o sea, no puedo perder esto tan maravilloso que tengo Por un error. por un error. Ya después dices, más bien le gusta, ¿no? Pero sí te rompe el corazón. Desde esa edad sí es como un. Fíjate que yo con lo no rencorosa que soy, yo no sé si precisamente respecto a eso Ajá. puedo no guardar rencor. Sí, es que está cañón. Está muy cañón. De acuerdísimo. Ajá. O sea, yo no podría regresar con absolutamente ninguna de mis exparejas, Sí, porque no podría confiar en absolutamente ninguno. sí, yo igualito. Y hace 15 años terminé con mi último novio. ¿No? O Sí, sea, sí, yo. no podría. Y yo igual, ¿eh? Yo igual. O sea, no confío en ninguna de mis exnovias. No manches, no. La Cero. neta. Sí, no, ni yo. Ok. ¿Perdonarías más fácilmente una infidelidad si fue por un error o por una conexión emocional prolongada? Ya tengo mi respuesta. Yo también.
Por un error, Fue un error. por un error. Claro, porque una cosa es, fui a un antro con mis amigos, me puse hasta las chanclas, fui un imbécil y la cagué, Ajá. versus una Tengo una conexión relación, emocional prolongada. La Sí. infidelidad tiene mucho tiempo ya. Sí. De acuerdo, de O acuerdo. sea, pudiste haber cortado eso desde el principio. 100% de acuerdo contigo. O sea, yo la neta por eso no tengo amigos hombres heterosexuales nuevos. Sí, es como bueno por conocido. A menos que tengan pareja. Ok, sí. Si tienen pareja, Dices, va, porque no me va a estar tirando la onda. En un no mundo ideal. tanto por eso, sino porque yo no puedo meterme con o sea, independiente de ti, obviamente, yo no puedo meterme con un hombre que tiene una pareja. O sea, por sororidad era Ya, algo te que yo no entiendo. puedo hacer. Sí, ya te entiendo. Ya te entiendo. Entonces sí podría tener un amigo hombre heterosexual nuevo, pero si es casado o tiene novia, Entiendo. tiene pareja, pues en Entiendo, general. entiendo, sí. Pero un hombre heterosexual soltero, yo no puedo tener un amigo así. Y no porque sea de así, me Sí, que enamoro tú a lo los pruebas. 5 minutos. No, O sea, sí. no es porque seguro me voy a enamorar. No es porque sientes que el güey podría. Y también podría yo. O sea, la vida pasa. Órale. Y al final creo que si tú tienes, es por eso que luego me sale Chucky con tus amigas del trabajo. ¡Estúpida bruja, maldita zorra! ¡Te voy a enseñar a no meterte conmigo! ¡No! Porque también creo que sí me podría pasar a mí, la neta. O sea, siento que la convivencia continua con alguien, continua con alguien, y que no estás en tu ambiente de pareja. Sí, en nuestro entorno. Ajá, o En sea, que nuestro tú estás- hábitat. Ajá, la neta yo creo que sí te puede pasar. Por más que ames a tu pareja, por más que estés profundamente enamorado y le profeses toda la fidelidad, lealtad y amor del mundo, Sí. aún así puede pasar. Porque somos personas que sentimos, que pensamos, y como lo quieras ver, son personas nuevas, diferentes. Ajá. Y llevas 1000 años con la misma persona, con las mismas cosas, aún a pesar de que descubres cosas nuevas, porque la vida te presenta situaciones nuevas y esa Claro. persona reacciona ante esas situaciones Sí, de una forma que se termina convirtiendo en una persona nueva muchas veces, de acuerdo. ¿no? Y somos evolución constante. Somos evolución constante. Entonces, Los que evolucionamos. Hay no, por supuesto. hay algunos que no otra evolucionan manera que tanto. se queda siendo igual siempre, ¿no? Exacto. Pero vaya, o sea, que tú tengas contacto continuo con una persona, puede pasar. O sea, no va a pasar, solo puede pasar. Órale, lo que estás diciendo está muy cañón porque estás como reconociendo una flaqueza tuya. Puede ser que sí. No, sí. O sí. Porque Pero, yo no pienso eso. O sea, No, yo sí pienso eso. yo pienso puedo eso. tener amigas y es como tengo amigas. y Yo sí sé que puedo pasar por eso. A menos que tú y yo estuviéramos mal, ahí sí Entiendo. quizá tendría lógica que lo pensaras. Es que mi problema, porque no sé si sea problema o no es problema, pero yo siempre, o sea, yo me siento atraída hacia cosas que nunca veo venir. Ese es mi problema. O sea, si yo tuviera como un patrón muy marcado de esto es lo que me gusta de un hombre, Sí. o sea, si estoy viendo que el hombre es así, me evito siquiera saludarlo. Órale. Pero el problema es que todos los hombres de los que me he enamorado, todos ha sido por cosas totalmente diferentes. Entiendo. Por cosas que nunca vi venir y que de pronto un día fue como, hasta me gusta. Sí, nunca has tenido un patrón. Me pasó contigo. Eras mi amigo, no me gustabas para nada. O sea, yo ahorita lo pienso casi años después, ni siquiera te puedo decir con precisión, esto fue lo que me empezó a atraer de ti. No, Solo sé que un buen día me gustaste. No sé cómo, no sé cuándo, no sé por qué. Un buen día me gustaste. Por mí, aventé un hechizo. Y eso me ha pasado con todos. O me gustaron desde el día 1, porque entonces el día 1 sentí una atracción brutal, pero el punto es que yo soy sapiosexual. Entonces no es como que van a hacer algo que me va a atraer. Y ya sé que inevitablemente si hace eso, Sí. me voy a sentir atraída hacia eso. Nunca sé a qué me voy a sentir atraída. Entonces creo que eso es muy bueno porque habla de mí. Siento que eso habla bien de mí. Igual ya estoy equivocada, no tengo idea, pero yo pienso que eso habla bien de mí. Ajá, o sea, no es como, me atrajo el dinero. Sí, ¿no? Me atrajeron los cuadritos que tienen el abdomen.
pues, te enamoras de una personalidad. Y punto. Y nunca sé por qué. Porque Sí. todos los novios que he tenido sí tienen como que ciertas características en común, Pero somos muy diferentes. pero son súper diferentes. De acuerdo. Súper diferentes. Y tú y fueron las diferentes. Ok. En general, siempre había sido igual. Bueno, pero me da la impresión que todas, o sea, las mujeres que tenemos en común, las mujeres que hemos estado contigo, lo que tenemos en común, siento que todas somos mega intensas, No sé. ¿no? ¿O soy yo nada más la más intensa? No, no eres tú, nada más tú la más intensa. Ajá. Pero sí no es como una regla general, ¿no? Ah, ok, ya. Bueno, o sea, yo sí tengo como que por ahí un par de reglas generales, Ajá. pero me la paso bien con el punto y he hecho súper buen desmadre. Ok. Eso sí sé que te he tenido en común con todos, Ahí está, ok. pero no me he sentido atraída hacia ellos en el desmadre. Ok, sí. Órale. Entonces, como nunca sé qué es lo que me va a hacer sentirme atraída, mejor, ¿para qué chingados tengo amigos? Mira, órale. Qué buena explicación. Sí. Fíjate Sí, cuándo sí. tengo amigos nuevos. Sí, ¿no? Qué manera tan chida de conocerte también. Digo, también obviamente no va a faltar quien piense que tengo corazón de condominio. Está bien, que, o sea, que cada quien piense lo que quiera. Sí, yo no. Yo más bien es como, podría tener una amiga, ¿no? Con muchas. Y es como, si yo empezara, o sea, si dijera, me está gustando o algo así, podría decir, a la mierda, o sea, como, no voy a tener ondas con ella, ni le voy a tirar la onda, ni nada. Pero tú te darías cuenta en chico que ya me está gustando. Yo creo que sí, y yo le pondría así como, hasta luego. Ya. Es que creo que a mí me pasa que me puedo ahí hasta clavar y ni Sí. cuenta me doy y ya me clavé. Sí, sí, pero es Me pasó contigo. Eso crees tú, pero yo hice unas magias ahí. No, Me, no, pa- te me entiendo. pasó contigo, o sea, mi cuñada, ¿cómo? O sea, de güey, ese güey te gusta. Y yo, claro que no. No, claro que te gusta. Y yo, güey, claro que no me gusta. Y claro que me gustaba. Si yo en güey, claro que no. Sí, pero tú no te dabas cuenta. Ajá, por No eso. mentías. No, no me daba cuenta. Te lo juro. Pau, eres una sabia. Sí. Pau es sabia. Digo, ya 15 años después, ¿qué más da? Para mí eras mi amigo. Sí, Y sí. ella era como de, güey, no es cierto. Ese güey te gusta. Y yo, Claro. güey, claro que no. Va. Órale. Bueno, a ver, voy. ¿La culpa de una infidelidad recae totalmente en el infiel o la pareja tiene parte de responsabilidad? Plum. Cataplum. Respóndela tú. Yo creo que sí. O sea, Que sí que. que sí, pues viene de las dos partes. No siempre, ¿no? Pero puede ser que haya responsabilidad de ambas partes. Ok. Eso Pero creo no yo. siempre. Sí, no siempre, pero es, no sé, o sea, no es el caso, ¿no? Pero supongamos que una mujer, alguien más, le dice todo el tiempo al marido que quiere echar pasión con él, ¿no? Y el marido nunca quiere echar pasión con ella. Es obvio que después de años, la mujer le puede decir, güey, Bueno, que en teoría lo ideal es que ella le diga bye. claro, Pero claro. como hemos platicado, o sea, no es como que dices bye tan fácilmente. Exacto. Bueno, lo que voy con esto es, eso sería como lógico, ¿no? O sea, ella o él, si fuera al revés, o sea, como, pues, te lo digo, te lo he pedido, guara, 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 o sea, es como, sí tendría lógica que una persona, omitamos si mujer u hombre, fuera infiel por algo así, o sea, como de, güey, ya te he dicho, he pedido. No, dije, puse el ejemplo más fácil, el sexo, ¿no? Pero puede ser cualquier otra cosa, Pueden ser muchas cosas. ¿no? Sí. O sea, dije más fácil porque es lo que podría alejar a un güey, ¿no? Por ejemplo. Sí. O a una mujer de... No, y tal vez sería lo más común, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te falta en tu casa? Pues vas y lo encuentras en otro lado. O lo buscas en otro lado. Porque muchas parejas siento yo que dicen como, no, es que, por eso puse ese ejemplo, ¿no? No, es que ya no echábamos pasión. Una cosa es no echar pasión, creo, y otra cosa es que no echen pasión porque uno no quiere. Claro. Hay una diferencia catastrófica. Hay Sí. muchas parejas ya como muy grandes que dicen, nosotros ya no echamos pasión porque nos vale madre. Sí, 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 ni me sea, interesa. Ya perdí la excitación sexual, ¿no? O sea, es como, puede ser que suceda porque los dos ya la perdieron, ¿no? Pero que tú como hombre o tú como mujer te acerques a tu pareja y tu pareja te mande al diablo, o sea, es como, Sí. me parece lógico que alguno fuera infiel.
Claro, que en teoría, insisto, lo ideal es decir, bueno, bye, ¿no? Pero en casos así de extremos, Sí. ¿no? O que le digas a tu pareja así como, quiero hablar contigo, ábrete conmigo, dime, y que sepas que te está ocultando algo, ¿no? O sea, es como, eso también podría ser como una pinche implosión que haga que el otro se vaya, no sé. Sí. Pues yo creo que es multifactorial, ¿no? Pueden ser tantas Gracias cosas. por resumir todo mi choro de... No, pues es que venimos a un podcast a echar No, choro. pero es multifactorial, precisamente. ¿Puede una relación ser más fuerte después de una infidelidad? ¿Otra vez? ¿No? Me regreso a la historia de mi primer amor. Si ella me hubiera sido infiel una vez, es lo que te decía, hasta incluso hubiera sumado a la experiencia de esto es un amor verdadero, porque cometió un error y se dio cuenta de su error. Y por ende ya nunca más la volvió a cagar. Pero cuando se convierte en deporte, pues cambia por completo el pedo. Pero a ver, o sea, pensando... expliqué, ¿no? No, sí, claro que te explicas, pero Ajá. pensando en cómo uno no debe pensar, Ok. cómo está mal pensar, Ajá, ajá. ¿no? Sí, sí. Porque tú ahorita hablaste de tu primer amor, Sí. es que si hubiera sido una vez, habría sido como, claro, se dio cuenta de lo mal que estaba y entonces nuestro amor se fortaleció, ¿no? Reivindicó su camino. O sea, pero ve, tú le perdonaste la primera infidelidad. Ajá, y el resto ya Sí, nunca pero- debió de haber pasado. Sí, exactamente, pero da igual, el punto es que tú, Kenneth, perdonaste la primera infidelidad. Ajá. Porque Porque querer en realidad ser- el amor es más fuerte. Pero a ver, ¿por Todo. qué lo perdona? Porque el amor es Ajá. más fuerte. O sea, era como, existen los errores, cometió un error. Ajá. Ya cuando estás en el tercer cuerno dices, o quizá es un patrón que ya tiene, ¿no? O sea, No, es que justo a eso voy, porque pensando en cómo uno no debe pensar, obviamente tú pensando como toda la gente dice que debes pensar, pero que nadie actúa así. ajá, ajá. Desde la primera es, bye. Sí, claro. Me hasta fue luego. infiel, bye. Es que tú eres Sí. un imbécil por haber regresado. Sí, O sea, y el imbécil eres tú por haber regresado, sin duda, ¿no? sin duda. ¿Ella se manchó? Sí, claro. Pero fuiste más imbécil tú por regresar. Gracias. No, no, no. Me refiero, me refiero a que eso es como el grueso de la población es lo que va a opinar Ah, seguramente. claro, es como cuando la mujer está casada con el enemigo que la golpea. Ajá. La Este, estupidez es ella por seguir de ahí. seguir ahí, ¿no? O sea, es como. Es Sí, lo que la gente va a pensar, pero salirte de una relación no es nada fácil. En el cero. contexto que sea, si hay amor o lo que tú crees que es amor, está muy difícil salir de ahí. Sí, cañón. Y entonces tú regresaste con una mujer que te fue infiel Ajá, porque el amor lo puede todo. exacto. ¿no? Mueve montañas. Mueve montañas. Sin entonces- nalgas. Claro, pero no va a volver a pasar porque ya ella sabe perfectamente bien Lo la importante. valía tan grande que es mi ser, o sea, ¿no? ¿Cuánto valgo como persona? Claro. Por supuesto que esto es algo que no va a volver a pasar. Estabas con esa convicción. Sí, cañón. Por eso era como, la respuesta es sí, si se queda en una infidelidad. Después de todo el choro que dimos los dos. O sea, tú sientes que después de esa infidelidad, por lo menos desde tu perspectiva, Ajá, desde como tú estabas viviendo esa relación, ajá. ¿tu relación era más fuerte después de eso? Sí, hasta que me enteré del segundo, ahí fue como, es deporte. Ok, y te hago una pregunta. Ajá. ¿Tú nunca estuviste ni remotamente abierto a aceptar que ella es infiel, pero me ama a mí? No, Nunca. jamás, jamás. Porque entonces, costumbres, creencias, ¿no? Y pinches aprendizajes que tenemos desde chavitos de, no, y es que es así, y entonces te va a amar así, tú la vas a amar de esta manera, y son cómplices, y lo que te digo, todo lo que sí es, pero desde otra perspectiva y sin hormonas de por medio, ¿no? O sea, yo no sé por qué yo era un güey que, o sea, eso a mí no me dominaba. La hormona y eso era como a mí me gustaba mi novia. O sea, yo estaba. O sea, ¿no te gustaban otras No, chavitas? no se trata de eso, obviamente sí. Y más que yo siempre he sido de ojo alegre, toda la vida he sido de ojo alegre. O sea, siempre voltó a ver a las mujeres, no lo puedo evitar. No, claro, me gustaban muchas, pero era como mi mujer, mi futura esposa. Casi. Sí. O sea, era como yo la amo, o sea, sí, podía voltear a ver a 1000 mujeres, no lo puedo evitar. Pero literal eso, voltear a ver. O sea, no debo ir, le tiro la onda y, o sea, para nada, ¿no? Entonces,
sí para mí era como dice la canción en inglés. ¿Y te sentías más enamorado de ella después de la infidelidad? Ajá, porque no sabía nada más. Entonces era como reivindicó su camino. Entonces era como, sí, se puede. O sea, entendió que la cagó y no sé qué. Y ya después me enteré de otro o sea, y tú, ¿no? O sea, entonces. Y es que te digo, o sea, pensando como no se debe de pensar, como está mal pensar. No hay una parte ni siquiera chiquitita de ti de, güey, sí estaba con Juan y Juana, Ajá. pero me quería. quiere a mí y sigue conmigo. Bueno, es lo que te decía hace rato, ¿no? Entre las dos güeras, la primera te puedo asegurar que me quería muchísimo. Por eso, pero Que mi me pregunta quiere es a la hoy. primera güera. Ajá. O sea, sí. ¿Nunca lo llegaste a ver así? Como, Pues nunca. sí, se está revolcando con medio mundo, pero a quien quieres a mí. No. Nunca. Bueno, sí lo llegaba a ver así cuando volvía a mí. Ok. Como que ahí decía, no, pues, ¿por qué regresa a mí? Y muchos Porque me quiere a mí. Ajá, y muchos pueden pensar, pues, porque era el buen pedo, porque era el chido, porque no era como la carta segura o por lo que sea, ¿no? Pero eso es como un pensamiento súper chafa, ¿no? O sea, es porque te quería y punto, ¿no? Ajá, pero yo estoy convencido de que volvía por eso. O sea, era como lo que tengo con Kenneth es especial, ¿no? Y es como yo sé que así es, o sea, tengo esa certeza. O al menos creo tenerla. O sea, como creo que fui tan importante para ella como ella lo fue para mí. Sí, Con seguro. todo y todo, ¿no? O sea, es un hecho que sé que fui importante para ella. Sí. En 1000 sentidos, ¿no? A diferencia de otras relaciones, ¿no? Que es como, no sé qué tan importante fui o no. ¿Y tú, en tu caso? Es que en mi caso no es que fuera infidelidad, que yo sabía, aunque nunca lo pude comprobar, que me era infiel. Pero Ajá. tú sabes, o sea, Sí, lo hueles, sí. lo huele. Además era muy evidente muchas veces. El celular se lo guardaba por donde no Sí, llegaba en el en el sol. fundillo. No había manera posible que dejara ahí el celular ni un segundo. Sí, claro, Se lo llevaba a todos lados. claro. Ya desde ahí es chistoso. Sí, claro. O sea, Ya se- desde ahí el protector se de pantalla es su metía- otra novia, ¿no? Casi, casi. No, pero te estoy hablando todavía de celulares de Viborita y así. Ok. O Sí, sea, sí. Sí, pero era no, de o mi sea, celular metido en el fundillo. sí, sí. O sea, se metía a bañar, se llevaba el celular. Wow, wow, O sea, wow. no había manera que se bañara y Bueno, dejara claro el que lo celular. pienso tú también. Bueno, pero yo pongo, porque pongo música, ¿no? Aparte, aunque lo dejaras cargando, sería como, ¿para mí qué me va a dar? Y a mí qué me importa dejarlo ahí. Ajá. O O sea, sea, a pero- veces cuando suena tu computadora porque están linkeados, a veces volteo. Como tú me dices, como volteas, o sea. Y es como, le llama X. Ajá. Y te grita, te llame no sé quién. Es porque tú no estás en la oficina y no sé si tienes tu celular, o sea, si lo estás cargando, o sea, es como, te llama alguien. Ujú. No, entonces por eso veo, pero me vale. No, y tengo el WhatsApp abierto en la computadora todo el tiempo, Exacto. esté o no esté, o sea, Claro. no, que tú lo cierras, ¿no? Sí, es que yo tengo muchos secretos Ujú. que esconder. No. Sí lo cierras. Sí. Mío, ¿no? Sí, ves que luego cuando lo abres en diferentes plataformas, como que si lo tienes abierto en tu casa o en la oficina, como que. No sé, la verdad. Pero bueno, la cosa es, o sea, independiente de la infidelidad, porque aún a pesar de que tenía como sospechitas, nunca lo pude comprobar. Sí. Pero lo que sí me pasaba era que no tiene per se que ver con la infidelidad, pero sí con abandonarme, porque ahí sí era abandono tal cual. Era ghosting, pero ghosting ya en una relación formal, Sí, está muy cañón. No. Si el ghosting es horrible, Ahora, no, eso está espantoso. con un güey que saliste 2 veces Ajá. y ya va y me Ahora gustó. con alguien que te dijo, te amo. Ahora te con adoro, alguien con te- quien llevas 1 año Sí, y se no. te hincó para pedirte matrimonio y de repente te ghostea, Sí, eso está espantoso. está súper feo. Sí. Y después me lo volvió a hacer, o sea, es como, o sea, para más la estúpida era yo de ¿por qué regresaste? ¿Por qué regresaste? Pero justamente a eso iba. En algún momento de mi cabeza loca, enamorada y tensa, Sí. fue como,
Este güey es de irse, Ajá. pero es de regresar también. Órale. Fríamente calculado, ¿no? No tanto fríamente calculado, porque creo Pero que no había un pero ápice. pero con un conocimiento de tu pareja también. O sea, le va a volver. Le va a volver. Ajá. No sé si era conocimiento de mi pareja o si era que yo quería que regresara. No, No tengo idea. Pero tenías como esa certeza. Pero al final en mi cabeza era de, ok, a ver, vamos a pensar en que quiero o no quiero aceptar esto. Porque ya van 2 veces que se va y ya van 2 veces que vuelve. No manches. Este güey va a irse y va a volver, y va a irse y va a volver. ¿Estoy dispuesta a aguantar esto? Ese es su gran error, Sí. su gran defecto. Me voy sin avisar, pero siempre regreso. Pero no era su gran defecto. También te era infiel. No, o sea, no, espera, pero es que por eso empecé diciendo que las infidelidades nunca las pude comprobar, Bueno, sí. ¿no? Claro, claro. Entonces, pensando que no pude comprobar la infidelidad, pero sí, el ghosteo ahí estaba. Ajá. O sea, era. Punto. Y, Era. y yo no dudaba, lo más cañón de todo era que yo no dudaba de que me quería. Yo Sí. no dudaba de eso. Más bien para mí era, para ese güey es demasiado estar con una mujer. No puede estar con una mujer. Por la razón Que que sea. sea. Sí. Solo la sabe él. Porque es fecha que No puede. no puede. Entonces, Sí. o sea, es evidente que no puede estar con una mujer. Sí. Hay algo en él que no está hecho para tener relaciones de pareja Largas. largas, exactamente, y muchísimo menos de años. Sí. Pero es de ir y regresar, ir. ¿Estoy dispuesto a aguantar esto? Y yo sí siento que la primera vez que se fue, o sea, la primera vez que me ghosteó, sé que la pregunta era de infidelidad, Sí, sí. pero al final creo que eso es una traición. Sí. O sea, el dejarte No, es que es una traición. Estoy completamente sin explicación. Ah, claro, si ya no te quiero, No, ni por modo, eso. ¿qué haces? Ya no Por me eso, pero quieres. estarle diciendo siento que es como una película de los 40, así de el hombre va, le dice a la mujer, te amo, te adoro, así, la hace suya. No, Sí, sí, la hace la suya enamora y y será. adiós. O sea, eso es como, yo esas cosas, no, por ejemplo, Te digo, hoy te Ajá. digo que te amo y mañana ya no te hablo. y ghosteada. O sea, no Ajá. nada, o sea, es como, y hasta luego. O sea, eso está muy. Y después decir, ay, bueno, pero es tu responsabilidad cómo te sientes con esas cosas. Sí, estás como, sí, Y yo, no, güey, no es mi responsabilidad. sí, no. Tú no actúas bien con las relaciones de De pareja. acuerdo. No, y había cero, o sea, cero inteligencia emocional Cero, y responsabilidad afectiva. cero. O sea, es como, yo ya me voy porque lo que sea, porque otra mujer, porque descubrí que soy gay, porque Por lo que tú quieras. quiero ser contador y Marta no quiere que yo sea contador, por lo que sea. Pero pues explica, ¿no? Y dile así de, oye, ¿sabes qué? Pues esto y esto y esto y esto, ¿no? O sea, yo la verdad es que esas cosas no las puedo entender, o sea, y más con alguien que amaste tanto, ¿no? O sea, eso pues, es como, o que pensabas que amaste tanto, ¿no? Pero Que hoy en día me pongo a pensar si ese güey no tendrá huella de abandono o algo así. ¿No? puede ser, puede ser. O huella de abandono o un tema brutal de compromiso de no hay manera posible que yo pueda estar con una persona mucho tiempo, que todas son aceptables. Lo que no es aceptable es que te lleves a la gente entre las patas con todo eso, ¿no? Jugar con la gente, lo que te he hecho como un buen de veces, o sea, Que también no sé, o sea, yo me pongo a pensar en tus relaciones y en las mías y yo no sé qué tanto jugaron con nosotros. Yo creo que no. Un juego es algo que te causa diversión, ajá, que planeas, pero tú sientes eso con tu ex y fíjate, digo, obviamente, pues tú sabes lo que tú sientes, ajá, pero yo siento, o sea, vaya, con base en lo que tú me has platicado de la segunda güera, yo no la veo como voy a planear mi juego y de esta forma es de la que me voy a divertir. Mi diversión va a ser así. Yo siento, me da la impresión por fuera es muy distinto obviamente, sí, que es una mujer profundamente inestable ajá, y que no es que lo planee. Yo siento, me da la impresión que ella no puede estar con un hombre nada más, que no puede estar en una relación nada más. O sea, me da la impresión que no es una persona que
sea tan estable en sus amistades, en sus trabajos, en sus relaciones en general, Sí. me da la impresión que hay un patrón de inestabilidad en general. O sea, si tiene una amiga me va a parecer mucho, y si tiene una amiga no sé qué tan profunda sea su amistad. Tiene Por una. ejemplo. De cuando yo sabía, tenía una. Y qué tan profunda podría ser su amistad, ¿no? No sé, esa es la impresión que a mí me da, que no profundiza con nadie porque tal vez ella misma carece de profundidad, no sé. No, pues ni yo, pero, no sé, o sea, como que vivir esa relación y recordar todas las cosas que sucedían ya estando desde afuera, o sea, recordar como todas las cosas que pasaban, digo, Lo sientes como juego. ajá, me regreso a ese momento ahí, o sea, a ese tiempo, a ese momento, y digo, dominaba que que le había gustado a él y a mí, iba y nos alcanzaba en un lugar, pero entonces le decía a uno, una cosa a uno, otra cosa al otro. O sea, siempre fue como crear conflicto. Bueno, nos vemos la semana que entra. No sabemos de qué va a ser el siguiente Capítulo, el siguiente episodio del podcast. Lo que sí les podemos decir es que nos vemos la semana que entra. Suscríbanse a nuestro canal. Bye.